8 minutos pasan de las 18 horas. Tenemos la alegría de invitarle, pedí permiso para tutearlo. No lo conozco y es el decano de la Facultad de Química. Che, más respeto por el decano. El doctor Álvaro Mombrú, les leí antes de que entrara parte nomás de su formación académica, pero Álvaro, ¿estuviste estudiando sin parar desde qué edad? Y desde que tengo memoria prácticamente, pero bueno, uno lo abraza esto con muchísimo cariño y es parte de la vida de uno, es la vocación. Bienvenido, gracias por visitarnos. La excusa es que mañana entre las 16 y las 18:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Química, muy lindo por cierto, va a haber una jornada dentro de una serie de charlas. Es la segunda parte del evento donde, entre otros participantes, vas a estar tú hablando sobre nanotecnologías y su potencial estratégico para la salud, la energía y el desarrollo productivo. Nos interesa mucho el tema de la nanotecnología. Hemos hablado parcialmente sobre la inteligencia de los materiales hace poco y de los seres vivos, y de alguna manera viene bárbaro conversar más contigo. Pero vayamos un poco de lo general a lo particular, si no te parece mal. Para empezar, tu decanato al frente de la Facultad de Química tiene un tiempo finito, ¿no es cierto? Muy finito. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí. Tan finito que mi último día va a ser el 6 de septiembre. Estamos al después borde. de 8 años, así que... ¿Fuiste reelecto? Fui reelecto, exactamente. 95 meses y queda ahora menos unas 3 semanas. 95 meses, es terrible el dato planteado así, ¿no? Es un montón. Sí, y consejos ni hablar, y consejos directivos central, se miden por cientos, pero con mucha alegría, con la satisfacción del deber cumplido y poder simplemente pasar el mandato a la futura decana de la facultad, que va a poder trabajar una facultad que es un gusto realmente, es un placer. ¿Quién va a ser la decana? La elección va a ser el día 19, miércoles de la semana que viene. La única candidata que se va a presentar va a ser la doctora Carmen Rossini, a quien desde ya le deseamos mucho éxito. Bien. Te quiero decir algo respecto a la facultad que no tiene que ver con la nanotecnología ni quizás con tu especialidad, pero que yo valoro mucho. Lamentablemente no me pude anotar, que son todos los cursos que tienen de sommelier. Sí. Está buenísimo eso, toda la parte de sommelier de té, de aceite de oliva, no sé qué otro, de vino. De vinos ni hablar. Está buenísimo ese desarrollo, ¿no? Sí, porque además viene de la mano de desarrollo académico, de los grupos que trabajan allí en investigación y que han logrado tener una inserción internacional en muchas de esas áreas con mucho éxito. Entonces, es una mirada hacia una formación a personas que estén interesados precisamente en ser sommelier, pero que viene respaldado atrás de un conocimiento académico muy profundo en vinos, en aceite de oliva, etc. Entonces es algo que la facultad viene haciendo y profundizando año a año y que tiene mucho valor. La Facultad de Química tiene una característica muy particular, y es que desarrolla áreas académicas fundamentales, básicas, pero también aquellas tecnológicas, aquellas de inserción directa con el medio. Y desde ese punto de vista se enriquece muchísimo, porque somos el mismo plantel docente que coexistimos, que convivimos día a día, compartiendo equipos, compartiendo experiencias, y eso enriquece mucho. Álvaro, si te puedo comprometer al aire con algo, que antes de irnos hablemos con Julia y establezcamos un contacto con los responsables de esos cursos de sommelier, porque son cursos que se brindan también para gente que no está dentro de la facultad. Entonces por ahí está bueno, me gustaría invitar a las personas responsables de cada una de esas áreas para frustrarme un poco menos de que los horarios nunca me coinciden. Está sommelier de vino, de café, no, de aceite de oliva. De aceite de oliva. De queso, creo, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, sí. Sin duda de vinos y aceite de oliva. Vino, aceite de oliva seguro. Bueno, y creo que es interesante para nuestra audiencia. Vayamos a lo que va a suceder mañana. ¿Cuál es tu vínculo exactamente con la nanotecnología? Y sin duda, supongo que ves ahí un potencial enorme para todas las cosas que han investigado y que investigan, ¿no? Y para el futuro. Sí, yo emprendí un camino hacia la investigación en ciencia y tecnología de materiales allá por el año 92. Desde ese tiempo que no existía, no se hablaba de nanotecnología, aunque ya estaban los primeros desarrollos y descubrimientos de gran importancia
Pero bueno, como todo a nivel científico requería una etapa de reafirmación, de confirmación y de alguna forma transformarse en tendencia. Eso se logró en el año 2000, realmente nació con el siglo, y desde ese punto de vista, materiales carbonosos, que fueron los primeros en base de carbón, que fueron los primeros que se desarrollaron, empezaron a tener cada vez más importancia. Desde el punto de vista académico, ni hablar, se otorgó el Premio Nobel de Química en el año 96 justamente por este tema. Y luego fueron apareciendo otro tipo de materiales, materiales inorgánicos, etcétera, y se empezó a hablar de nanotecnología, aquello de hay espacio allá abajo, como decía Feynman. Y eso hizo que, merced a que empezaron a aparecer equipamientos que permitían manipular la materia a escala muy chica. Claro, porque un nanómetro es una 1000.000.000ª parte de un metro, ¿no? Sí, exactamente. Y desde ese punto de vista es muy chico. Con los equipamientos con los que existían, se podía trabajar aún hasta los 90, era muy complejo. Empezaron a aparecer equipamientos cada vez más sofisticados, que permitían manipular, que permitían medir, cuantificar propiedades, y empezó a hacerse una tendencia muy importante porque se notó que ese tipo de materiales que eran modificados de esa manera tenían propiedades inesperadas. Materiales que hacían cosas que no se esperaba que pudieran hacer y que ni siquiera se conocían con ese nivel de conducción eléctrica, de magnetismo, de propiedades mecánicas, propiedades térmicas, y todo cambió. Y ahí se hizo una promesa que, como siempre, a veces es un poco más grande que la ola que merece ser, pero difundida a lo largo ya de estas décadas, está cumpliendo. Y en realidad, hoy por hoy, prácticamente todo lo que se trabaja a nivel de materiales se puede decir que manipula a ese nivel, a nivel nanométrico. Y además se está dando una posibilidad ahora que es combinar materiales con seres vivos, wow. La integración de células en materiales, tratar de tener materiales biomiméticos que reproduzcan las cualidades, las propiedades que tienen seres vivos y que puedan cumplir con determinados fines. Realmente es un momento muy apasionante que, si lo combinamos con inteligencia artificial y la posibilidad predictiva que da, creo que termino el decanato a tiempo para dedicarme exclusivamente a esto. ¿Estás entusiasmado? Muy entusiasmado, sí, claro. Digamos que esto de la nanotecnología permite manejar átomos y moléculas uno a uno, ¿así? Bueno, en cierta forma puede permitir, por ejemplo, hacer defectos, eliminar átomos en superficies en forma bastante controlada. Hay algunos experimentos que realmente llaman muchísimo la atención. Y después el tema de crecimiento de materiales también. Porque el carbono acepta muy bien mezclarse, ¿no? Sí, digamos que a esa escala uno puede hacer cosas bastante interesantes. Es la escala, por decir de alguna manera, en donde hoy, por ejemplo, muchos microprocesadores operan. Entonces, estamos hablando de eso, algo que se ha controlado tanto, de que es reproducible, de que es fabricable y que ya se sabe la performance. Entonces, estamos en un momento muy particular. Es una cosa, el carbono es fundamental para la vida. Sí, totalmente. Estamos hechos de carbono. Totalmente. Somos carbono. O sea que si el carbono se adapta bien con materiales que no son seres vivos, ¿no? Lo que estamos hablando es de el famoso monstruo del que hablaba Dana Haraway, ¿no? Que se vienen los monstruos, digamos. Esto siempre ha dado temor, desde Frankenstein hasta Terminator, por así decirlo. Siempre tenemos el miedo de que se nos vaya de las manos el asunto. ¿Tiene sentido seguir teniendo ese miedo? No, para mí para nada, porque la promesa es tan, no me animo a decir ilimitado, pero es la palabra que me sale, que realmente no da para tener miedo. El carbono es tan importante
que cuando yo estudié los libros de texto de aquella época, hablaban de grafito y de diamante, Claro. y nada más. Y era Claro. tan básico, y no se esperaba encontrar nada más allí. Estamos hablando de grafito, que el ejemplo más claro es un lápiz que tenemos en la mano, donde tenemos el grafo, que es la parte blanda que nos permite escribir, la madera, que en cierta forma es carbono contenido. Sí, tiene un alto contenido. Sí. ¿No? Y diamante, que es la parte más dura. Más dura. Estamos entre los dos extremos. Más dura. Ya por el año 85, en realidad empezaron en el 83, se publicó en el 85, hubieron experimentos en la Universidad de Rice en Texas y en Sussex en el Reino Unido, que lograron una nueva fase del carbono que no se esperaba. Quizás muchos lo habrán visto, tiene forma de pelota de fútbol. Son 60 átomos de carbono, lo que se llama un icosaedro trunco, que tiene la forma de la pelota de fútbol de los 90. Hoy por hoy ya ha cambiado mucho, Claro. ya no se parece a nada. Claro. Y esa molécula fue la que mereció el premio Nobel del 96. Se lo dieron a esos 3 investigadores. Y se encontraron muchas cosas a partir de eso, nanotubos, Claro. materiales con dureza muy, muy, muy importante, la posibilidad de integración con otro tipo de materiales. Por ejemplo, con la tela de las arañas. Bueno, en realidad con cualquier polímero en términos generales o biopolímeros como esos que estamos hablando, se puede perfectamente integrar de alguna manera y bueno, lograr propiedades que no se esperaban. ¿Sabes que el otro día leí un capítulo de este libro de Laura Tripaldi, Mentes Paralelas, Descubrir la Inteligencia de los Materiales, y estuve entre leer el del mucílago sobre el que se investigó cómo crecer las vías de trenes en Japón, y leer otro que habla de cuando empezaron a alimentar con grafeno a las arañas y lograron una tela de araña que es muchísimo más resistente que la ya resistente tela de las arañas. O sea, estamos entrando en ese mundo al que vos vas a entrar apenas largues la facultad de química. O sea, ¿y cómo sigue eso a nivel tuyo personal? ¿Vas a trabajar investigando por tu cuenta? ¿Vas a trabajar vinculado a algún tipo de organización? ¿Cómo es eso? Sí, afortunadamente nunca dejé de investigar, siempre me mantuve activo, a pesar de haber sido primero director del Polo Tecnológico de Pando, del Parque Científico y Tecnológico de Pando, del PDCIVA. Nunca dejé de investigar. Ni siquiera ahora No, ni siquiera ahora. docente. Mi intención ahora es seguir como docente de la facultad, seguir con mis clases y seguir con la investigación, pero esta vez bastante full time para la investigación, que era lo que no podía. De hecho, tengo el régimen de dedicación total, el cual voy a volver a obtener apenas deje el decanato. Porque el decanato te da mucha tarea administrativa. El decanato es una gran responsabilidad, porque es, en particular en el caso de la Facultad de Química, Universidad de la República, es la única facultad de química que existe hasta este momento, que proporciona esos títulos que el país tanto necesita, muchos de ellos con habilitaciones muy particulares, Claro. y además es enseñanza pública. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de poder llevar adelante a través de fondos públicos lo mejor que podemos en enseñanza, en investigación y extensión. Y volviendo un poquito al tema de si debería preocuparnos, son tantas las promesas de poder resolver situaciones que a la salud de las personas nos vienen complicando desde tiempos inmemoriales, quizás en un futuro no tan lejano, Claro. algo que se puedan resolver en este siglo, que en realidad vale la pena enfocarse en el vaso lleno que tiene esto y no en el vacío. Sí, estás hablando, vamos a hacer una pausa y retomamos, pero estás hablando, por ejemplo, de aplicaciones en la medicina, desde ya crear sensores diminutos, trabajar sobre las células que están enfermas, una especie de prótesis nanotecnológica que mezcle grafeno con células y que pueda permitirte que el hombro que te estaba funcionando mal te funcione bien. O sea, es una locura a nivel de medicina. También a nivel de electrónica, de energía, de materiales. Esto tiene muchas aplicaciones. De eso vamos a seguir hablando con el doctor Monbrú. Álvaro Monbrú. No sos nada de Monbrú, el que se fue a la guerra, ¿no es cierto? De niño te habían hecho ese chiste 1000 veces. Sí, ni tanto. ¿Ni tanto? No, ni tanto. ¿Y de dónde viene Monbrú? Monbrú es franco-catalán. Quiere decir monte oscuro. Como la ciencia esa a la que te estás dedicando. Monte Oscuro, ¿tenés algo de catalán? ¿O solo el apellido? No, muy lejano. En realidad, el abuelo de mi abuelo vino de Cataluña hace 150 años. Hace mucho que está aquí el apellido. Bien. No conocía a otro Monbrú, es la primera vez que... ¿Hay más?
¿Y son parientes o hay varias líneas de Monbrú? Bueno, de ahí se ha diversificado mucho. No, pero vinieron todos del mismo pueblo. De la misma persona. Bien, de la misma persona, bien. Nos vamos a la pausa y retomamos la charla esta que es muy interesante, por lo menos para mí, sin duda, y para muchos de ustedes que ya se están comunicando por el 099-891-888. Hola, mi nombre es Robert Cabrera, trabajo como docente de química en secundaria y me interesa muchísimo esta charla, pero por razones personales no la voy a poder escuchar. Indíquenme, por favor, cómo hacer para acceder a esta charla en forma asincrónica. Me interesa trasladar este tema de la nanotecnología y lo que trabajaste la otra vez sobre los hongos, impresionante, para llevarlo al conocimiento de mis estudiantes y sobre todo para que investiguen al respecto. Si fuera posible, preguntarle al decano de la Facultad de Química si existe alguna preparación que apunte a la parte de aceites esenciales y a la cuestión referida a perfumería. Un abrazo enorme y siempre muy agradecido por la profundidad y diversidad de las temáticas tratadas. Todas las notas que hacemos aquí, no solamente en este programa, sino en todos los programas de La Diaria, figuran luego en el canal de YouTube de La Diaria. A las charlas que va a dar él se refiere, no a esta charla concreta. Gracias, Julia. Mañana va a ser transmitido por YouTube, con lo cual va a quedar en YouTube disponible. Bien, perfecto. Y sí hay investigadores que trabajan en aceites esenciales. Las ganas, en 5 palabras. Las ganas te hace adicto. Las ganas de no rendirse. La veo y las ganas. Estamos con el doctor Álvaro Monbrú, que en este momento tiene una carrera extensísima, académica y con cargos de gestión también, ¿no es cierto? Mencionaste algunos, fuiste rector interino, vicerrector, decano de la Facultad de Química, que está siendo ahora desde el 2018, director de PEDESIVA, del Departamento de la Facultad de Química de TEMA, director del Polo Tecnológico de Pando, en fin. O sea, convivió tu idea de investigar con tu idea de dirigir gente, de organizar el conocimiento y de... Supongo que hay una pretensión cuando uno es decano de regalarle al futuro cosas bien organizadas, ¿no? Algo así. Sí, la vida me fue llevando a esas actividades de gestión que fueron increyendo a lo largo del tiempo. Y sí, uno trabaja como decano, como decía anteriormente, con la responsabilidad y a conciencia de que estamos aportando hacia la enseñanza pública, nada menos que en ciencia y tecnología, claro. Con el valor que tiene para el país. Y el propósito es dejar una facultad mejor que lo que uno la encontró, que es, yo creo que es el objetivo de todos quienes hacen gestión. Es irse en condiciones mejor que lo que tuvo al principio, y misión cumplida con eso. Bien, respecto concretamente a la nanotecnología y lo que te vas a poner a investigar con más tiempo, con dedicación total. Estamos en un momento que no solamente por estos avances y porque la tecnología permitió también hacer investigaciones que antes los ojos y las manos no nos daban, la química en general, la Facultad de Química en general ha adquirido una importancia que en algún momento por error o por desidia o por situaciones de geopolítica mundial no eran tan importantes. Ahora está en un momento donde dependemos mucho o nos puede brindar mucho más que nunca la Facultad de Química, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, y en esta jornada que vas a estar mañana, ¿la nanotecnología es como una estrella del momento? Yo diría que es como una vanguardia. Mucho mejor. Sí, es distinto. Le toca de alguna forma liderar desde el punto de vista de la frontera del conocimiento, pero no sé si es lo estelar, porque lo estelar de la facultad tiene que ver mucho con lo que se planteó antes, de la interacción con el medio, de todas las calificaciones que tienen los distintos grupos de investigación y de trabajo para poder aportar al medio. Yo creo que esa es la estrella de la facultad realmente. Es una facultad muy al servicio del país en todos los aspectos que pueda trabajar. Y a Nano lo que le toca es ser, digamos, lo que llegó último, de alguna forma lo más moderno, combinado con inteligencia artificial.
Y desde ese punto de vista, creo que ese es el papel que tiene para jugar, ser más disruptivo, es ser diferente, es llevar las fronteras a lugares distintos, pero lo estelar está en lo otro, en una vocación firme que la facultad tiene para poder estar al servicio del país. Concentrémonos en la nanotecnología y sus campos aplicados, ¿no? En este interés que me despierta a mí este tema, yo te contaba que de niño me había sentido muy atraído por la química. Estuve leyendo cosas y me anoté algunas cosas para tirártelas, ¿no? Porque también hoy en día, sobre todo cuando te mueves en un área que no conoces, que es mi caso, que no conozco mucho de esto, estás todo el tiempo con necesidad de chequear la información a la que accediste, porque, viste, ya a veces cuando buscas ya se cuela la inteligencia artificial sin que vos la estés llamando, a veces la voy a llamar. Entonces hablaba de que hay enfoques de trabajo en el mundo nanotecnológico, que es el enfoque descendente, es decir, reducir materiales grandes a una escala pequeña. Lo contrario, el bottom-up, construye estructuras desde cero, uniendo átomos. Después está la nanotecnología seca, que trabaja con materiales sólidos, como metales, carbono, que no necesitan agua ni humedad. La nanotecnología húmeda y lo ambiental, todo lo que tiende a lo verde. Si esto está más o menos bien enfocado, ¿cómo pensás vos que va a evolucionar y cómo tiene que pensar un investigador uruguayo la nanotecnología para crecer, para aportar y para que rinda frutos, digamos? Sí, esas son, digamos, formas, metodologías, estrategias para poder trabajar en nanotecnología. Pero lo que yo siempre rescato y siempre digo es que quienes venimos del palo de materiales, de ciencia y tecnología de materiales avanzados, para mí es fundamental el manejo en muchos diferentes materiales. Como ninguna otra área que yo conozca, el conocimiento es acumulativo y es muy importante tenerlo. Entonces, luego, ¿qué se va a aplicar? Si va a ser top-down, bottom-up o lo que fuere, y va a depender de qué material sea. Pero ahí se requiere que el investigador, que quien viene a tratar de hacer algo disruptivo, tenga claro el trabajo en los materiales originales. Bien. Entonces, puede aparecer, sobre todo para quienes vienen de otras áreas de la ciencia, más profundas, más de avanzar y avanzar y avanzar siempre en el mismo carril, puede parecer un poco desorganizado o un poco diferente. ¿Cómo trabaja un científico de materiales? Que trabaja en metales, que trabaja en cerámicos, que trabaja en hidrogeles, que trabaja en polímeros, que trabaja en materiales carbonosos, que trabaja en materiales híbridos, trabaja en todo. ¿Por qué? Porque eso después lo puede integrar. Y no es una característica de quien trabaja en ciencia y tecnología de materiales en Uruguay, es mundial. Si uno mira los currículum de los grandes investigadores, premios en academias en Estados Unidos, en Europa, todos ellos vienen de una amplitud muy grande, de una base muy grande de materiales en los cuales trabajar. Entonces, claro, cuando llega el momento de ponerse creativos y de hacer cosas distintas, hoy por hoy existe mucho la posibilidad de hacer compósitos, es decir, combino esto con esto, porque busco la propiedad de esto con la propiedad de esto. Bueno, el conocimiento de base en áreas diversas, en distintos tipos de materiales, es clave. Claro. Y lo mismo estar equipado en consecuencia, porque yo tengo que tener equipamiento para poder trabajar cerámicos, para poder trabajar hidrogeles, etcétera, etcétera. Claro, en realidad no sos un desordenado, no. Sos un ávido. Sí, es como una gran pirámide que requiere una base muy amplia. ¿Qué es? ¿Podés contar cuáles son tus pensamientos de por dónde vas a ir o qué es lo que te tiene atrapado en la investigación? Sí, hay varias cosas. Nosotros estamos desarrollando en este momento un laboratorio binacional Uruguay-China, que me toca a mí ser punto focal nacional en cuanto a la Universidad de la República, y el profesor Renge, que es especialista en cáncer de páncreas, y es el director del hospital asociado de la Universidad de Qingdao, es quien le toca llevar adelante eso.
O sea, tenemos ese trabajo entre manos al cual tenemos que dedicar mucho. Son 5 proyectos que estamos desarrollando y estamos en permanente contacto para tratar de desarrollar algunos más. Perdona que te interrumpa, porque llega una pregunta, alguien que dice, Enrique Pereira, pregunta, buenas tardes, por favor, preguntale a Monbrú sobre los convenios de cooperación científica con China y el laboratorio conjunto en Bionanofarma. ¿Es esto lo que estás hablando? Ese fue impulsado por Uruguay en un viaje oficial, en una misión oficial, en donde la ministra de aquel momento, María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, fue con representantes de muchas instituciones. Ahí fue que se planteó este Bionanofarma, y es este que se está llevando adelante ahora, al cual nos debemos también con tiempo y con trabajo. Sumado a eso, sin duda, el tema de reposición de tejidos, de bioimpresión, de la posibilidad de lograr tejidos, yo les llamo híbridos inteligentes, vale decir que uno pueda tener algo que simule en forma muy similar a lo que es una piel, por ejemplo para prótesis, y el poder incorporarle sensores de humedad, sensores de temperatura. Estoy pensando en alguien que tuvo, por ejemplo, un accidente con fuego, que se quemó. Sí, o incluso tenemos esta joya en Uruguay que se llama Manos de Héroes, que perfectamente podemos de alguna forma tratar de colaborar desde nuestro lado con recubrimientos que se vean estéticamente más parecidos a la piel y colocarle algunos sensores. Tuvimos contacto hace un par de años con ellas. La verdad que es muy encomiable. ¿Podés contar un poco más de Manos de Héroes qué es? Sí, Manos de Héroes es una organización que está, nosotros cuando fuimos a verlo estaban ubicados en la calle Ejido, que han proporcionado muchas antebrazos y manos a muchos niños, también adultos. ¿Diseñados acá? Diseñados acá, impresos por impresoras 3D claro, que ellas tienen, y realmente es un trabajo admirable que llevan adelante. Nos reunimos en una oportunidad hace un par de años, simplemente que no hemos tenido todavía la posibilidad de desarrollar por un tema de financiación, pero si pudiéramos nosotros desarrollar un símil piel para recubrir, y que a su vez fuera inteligente, claro, que fuera sensible. Bueno, esas son el tipo de cosas que a mí me gustaría hacer ahora a mi regreso. Qué hermoso, ¿no? Porque tiene una inserción vital en el entorno, digamos. Sin Sabés duda. que estás haciendo algo y que estás generando cambios. Sin dudas, sin dudas. En este campo quienes están haciendo los cambios son quienes los llevan adelante, pero nos queremos sumar. Si podemos, para ponerle un granito de arena que le sume algo importante, sobre todo en tema de aspecto y de sensibilidad. Es muy frustrante para alguien que se dedica a lo que vos te dedicás, digamos, tener el capital humano, la inteligencia, el talento, la disponibilidad, el compromiso, el estudio, y que dependas de una pata económica que es mucho más difícil de manejar. Frustra muchísimo, pero... Trae alguna ventaja, supongo. No, pero el tema es que uno ya está acostumbrado. Okay. Ese es el tema. Bueno, esa es la ventaja. Claro, cuando uno está a esta altura y ya lleva muchos años trabajando, realmente el tema de financiamiento para poder lograr objetivos cada vez más lejanos es algo que a uno se ha mal acostumbrado, digamos. Claro. Si uno compara los números Uruguay versus Uruguay a lo largo de los años, sin duda que estamos muchísimo mejor que cuando comenzamos. ¿A qué se debe? Bueno, porque se han dado pasos. Yo voy a citar un ejemplo. Allá por el año 2008, la ANI incorporó lo que es la bibliografía, nada menos. El portal Timbó, claro, por el cual antes no podíamos ni ver qué se hacía en el mundo. Hoy podemos. O sea, ejemplos de eso hay muchísimos. Pero lo que yo siempre digo es, nosotros avanzamos, pero no nos olvidemos que esto es muy competitivo. Y otros avanzan a tasas mucho más altas. Entonces, para poder tener una ciencia competitiva, que aporte al país, que aporte al conocimiento global, se necesita no bajar los brazos y ser cada vez más creyente en la ciencia y en la tecnología y destinar los fondos que se necesitan.
Sabes que, bueno, ahí entramos en un dilema dolorosísimo, ¿no? De los fondos que se necesitan, destinarlos implica muchas veces decisiones políticas. Muchas veces no, básicamente decisiones políticas, y ya sabemos que ahí yo personalmente me entro a calentar. Digo esto porque hay una idea que no está mal en el mundo del arte, incluso en el mundo del amor, que la carencia muchas veces alimenta lo que no alimenta la sobreabundancia. Entonces uno, bajo la presión del dolor, de la ausencia, desarrolla creatividad y resuelve cosas que a veces otros no resuelven porque no necesitan resolver. Pero es clarísimo que en materia de ciencia y de investigación eso ya empieza a ser un poco más dudoso. Las ciencias básicas, por ejemplo, que son tan importantes, tan básicas como su nombre lo indica, y cómo nosotros desatendemos eso, ¿no? O sea, el ejemplo más claro y lamentable es cómo pasamos de aplaudir a los científicos unos años atrás a abandonarlos sin ningún miramiento. Está fuerte el tejido académico, el tejido de investigadores, el tejido humano que cree que esto no hay que abandonarlo y que hay que seguir adelante como se pueda, pero tratar de avanzar. ¿Está fuerte o hay momentos donde el colectivo se diezma? No, se avanza con mucha convicción. De hecho, la jornada de mañana es organizada por la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, que sabe la importancia que tiene. ¿Es abierta la jornada de mañana? Es abierta, sí. De hecho, no se van a tocar los temas desde un punto de vista científico duro. Estamos invitando a todos los oyentes a que se acerquen. Por favor, bien. Sería un gusto. Y además van a poder ver el nuevo Salón de Actos de Facultad de Química, inaugurado ahora el 28 de mayo, que es excelente. No, y realmente hay un punto que es importante, y es de algo que uno se va dando cuenta, y es que la vida de aporte de un científico, de un investigador, son 35 años, más o menos. De que termina el doctorado hasta que se retira. Y estamos hablando de qué edad, queda de 30... De los 30 hasta los 65, por decir algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se están empezando a retirar muchos investigadores muy conocidos, con mucha trayectoria, con mucha reputación. Y cuando uno piensa en financiación, en fondos, en que podían haber tenido más medios, no deja de dar pena si esos mismos hubieran tenido los medios que requerían cuando estaban activos y en su mejor nivel. Yo lo pienso todos los días. Qué horror lo que porque estás no diciendo. nos damos cuenta de que hay ciertos recursos humanos, ciertos investigadores de altísima reputación. Mañana nos acompaña el profesor Rafael Radi, sin ir más lejos, que tienen un tiempo acotado de trabajo. Y uno no puede desperdiciar el talento y la creatividad en el momento más fértil que tienen. Y desde ese punto de vista es que yo siempre digo, no dejemos para mañana. Esto tiene que ser ya. Sabes que parece que no tiene nada que ver lo que voy a contar y quizás no lo tenga, pero hay un punto para mí en común. El otro día, en la columna de ciencias que lleva adelante Leo Lagos, acá en la diaria, diario y acá en el programa, un poco en chiste, yo siempre le traigo unos vinilos para mostrarle, y le mostraba un vinilo de los iracundos, que es una foto, se llama Los Iracundos, y atrás está el Madison Square Garden. Ellos están sentados en la puerta y comentábamos el buen recurso de marketing. Ellos se sacaron una foto en la puerta del Madison Square Garden, no tocaron ahí. Y el disco parece que son ellos, y lo que vas a escuchar es un show en ese lugar. Hoy de mañana se lo mostraba un amigo mío y colega y socio, Matías Paparamborda, que me decía, ¡oh, el Madison Square Garden! Pero claro, tiene el techo del cilindro. ¿Qué me decís, Matías? Entonces empezamos a averiguar, porque él tenía ese dato. El cilindro que demolimos para hacer delante de la arena tenía un techo hecho por Viera, que trabajó también con este otro arquitecto fabuloso, el de las cúpulas, Eladio Dieste. De Eladio Dieste. Ingeniero. Ingenieros los dos, y habían desarrollado un sistema que era unos techos curvos de mucha extensión sin ningún pilar. Una tecnología súper revolucionaria, y que se basó el Madison Square Garden en el cilindro para hacer el techo del Madison Square Garden. Nosotros lo tiramos el cilindro. No quiero entrar en esa si estuvo bien o estuvo mal, pero quiero decir, cuántos investigadores, cuántas cosas se terminan valorando por la importancia que tienen, pero perdemos referencias y perdemos la data que en otros ámbitos, en el deporte, por ejemplo,
no perdemos tan fácilmente, seguimos atesorando, ¿no es cierto? Y está muy bien el deporte, pero estamos en una época donde necesitamos, como país que somos, en esto necesitamos mejorar, porque es acá donde están las posibilidades de crecimiento también económico, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del futuro que ya es presente, ¿no? En otros países la tecnología hace a la diferencia de la comida de todos los días, ¿no? En ese sentido hay una responsabilidad también que doblemente se siente escapar. Sí, hay países que comprobadamente hoy son lo que son gracias a la ciencia y la tecnología, porque no tenían grandes productos naturales. ¿Qué hablamos? ¿Corea? ¿De qué hablamos? Por ejemplo, bueno, el propio Japón es un país que ha avanzado a fuerza de ciencia y tecnología, pero incluso países que usualmente tenían alguna situación compleja y demás, como Irlanda, y bueno, pero también con ciencia y tecnología han logrado avanzar. Es algo que tenemos que hacer, no vale quedarse afuera. Y cada vez que surge algo de este tipo, tecnologías disruptivas, biotecnología, nanotecnología, cada vez que surge algo como inteligencia artificial, es como un tren que pasa y sí, claro. Hay otra oportunidad, vamos, nos dicen, vamos. Y yo creo que como país tenemos todas las condiciones para poder subirnos. Bueno, los que tienen que decidir deberían decidir en esta dirección. Ha sido un honor y un placer charlar contigo, el doctor Álvaro Mombrú. Mañana están invitados todos de 16 a 18:30. Estos son los horarios que a veces para los cursos que me interesaban y que vamos a difundir ahora después con los datos que nos des. Son los horarios que a veces pueden ser medio complicados, pero bueno, en este mismo horario nos escuchan a nosotros, así que mañana no nos escuchen y vayan a la Facultad de Química que queda en General Flores 2124, conozcan el Salón de Actos, que parece que ha estado, yo no sabía que fue renovado, está a nuevo. Ya era muy lindo antes, cuando yo iba como estudiante de Ciencias de las Comunicaciones, algunas veces cuando no teníamos local, terminábamos ahí. Miércoles 12 de agosto es mañana, de 16 a 18, ahí en la Facultad de Química, y pueden asistir a esta jornada de nanotecnología y potencial estratégico de la misma. Entre otros va a estar el doctor que nos acompañó hablando en formato no reducido en cuanto a academicistas, sino de divulgación. Sin duda. La idea es que quien vaya entienda la importancia que tiene la nanotecnología y que todavía estamos a tiempo. Invitemos a los políticos y dirigentes de nuestro país a que vayan mañana, entonces. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, es muy amable.